Buenas tardes para todos. Agradecer a la CAF, al Ministerio de Hacienda por este encuentro. Traje esta carpeta para mostrarles que tuve que bajar documentos para interiorarme lo que quería compartir con ustedes. Y como soy el último en hablar, tengo ese privilegio. El señor López decía algo muy importante: tenemos que ser más ambiciosos. De Viviana me quedé con algo. Yo tenía un preconcepto de que avanzamos poco en las reformas. Y hay que corregir ese preconcepto porque realmente avanzamos en las reformas económicas que nos dieron el resultado que hoy tenemos de las variables macroeconómicas bajo control. Y otros resultados que están ahí, la reducción de la pobreza, etcétera. Pero no son suficientes. Y el doctor Diesel creo que nos comparte algo muy importante, que es el dirimir las cuestiones que van a una instancia superior, los conflictos en la sociedad y la importancia del Poder Judicial, la independencia de esto. Encontré Libro Blanco de Reformas del Paraguay del año 2003, del Instituto de Gobernanza de Cataluña, ya seguramente desfasado. Encontré del 2018 una publicación de la OCDE, Estudios sobre Gobernanza Pública de Paraguay, que quizás es lo más nuevo que tenemos, pero hay muchas publicaciones recientes que hacen referencia al tema. Bueno, quería compartir yo básicamente una primera filmina sobre algo conceptual. Las instituciones políticas como que requieren de esa conversación y escucha mutua de lo público con lo privado, ¿verdad? Porque en la constitución de la definición de las reglas de convivencia es muy importante esa escucha mutua y esa construcción común. Entonces los poderes del Estado, los partidos, pero también los sindicatos, los gremios empresariales, la sociedad civil, que en muchos países como el nuestro tienen poca posibilidad de participar e influir, ¿verdad? Nos falta como que ese impulso importante en este tema, ¿verdad? Y como objetivos principales, por supuesto, mantener a la sociedad integrada como un todo, pero yo diría básicamente todos bajo la ley sería una expresión que puede resumir los objetivos de las instituciones políticas, porque al estar todos bajo la ley como que nos protegemos mutuamente y caminamos juntos hacia ese destino de nación que tenemos, ¿verdad? Por eso yo decía que quizás esa frase resume estos objetivos que las instituciones políticas tienen en su devenir, ¿verdad? Después, quizás rescatar lo positivo de nuestra historia, el proceso democrático, el buen desempeño. Esto es como un repaso rápido. La reducción de la pobreza, una reducción importante en nuestra historia reciente. Una realidad nuestra el crecimiento económico, pero es volátil y dependemos de las materias primas, del clima. Mejoramos en el índice de desarrollo humano. Un aspecto que nos desafía es el descreimiento de nuestras instituciones, de los partidos, de la política, de los políticos, del gobierno y de otros actores que son privados también, ¿verdad? Necesitamos generar esa confianza y esa confianza, repito, se da cuando todos actuamos dentro del marco de la ley. Hay demandas insatisfechas de la sociedad que salieron en estos últimos tiempos mucho más fuerte, digamos, el tema del transporte salió mucho más fuerte en estos últimos tiempos, pero la salud, lo vimos en la pandemia, la seguridad, los ciudadanos tienen todos los días este desafío, la educación, la vivienda, etcétera. Yo puse ahí poco o nulo avance en reformas y en realidad debo corregir ese término. Gracias, Viviana, por hacerme notar eso. Empresas públicas ineficientes o deficitarias. Creo que casi esa es una regla así muy general, digamos, ¿verdad? Un Estado centralizado y poco coordinado. Dentro del mismo Estado, poca coordinación de las políticas públicas, poca coordinación entre poderes. Esto no es menor, necesitamos que los tres poderes dialoguen, se escuchen mutuamente. Poca coordinación entre instituciones, poca coordinación entre los gobiernos centrales, regionales y locales, burocracia ineficiente y poco moderna, quizás caracterizada por la necesidad de incorporar tecnología para ayudar en ese proceso de modernización y de respuesta a los servicios que presta el Estado a la ciudadanía. Debilidad en el combate a la corrupción, crimen organizado, impunidad, creo que son realidades que vemos
y tenemos a mano todos los días. Instituciones que no cumplen su rol o tienen un rol duplicado. Hay una necesidad de reorganizar el Estado en este sentido, ¿verdad? Necesidad de mejorar las compras públicas. Tenemos la ley que está en proceso de implementarse. Necesidad de mejorar el gasto público para favorecer las inversiones públicas necesarias para el desarrollo del país. Necesidad de introducir tecnología al gobierno digital mucho más agresivamente de lo que estamos haciendo. Leyes que muchas veces no responden a las necesidades y planes y no pueden aplicarse por imposibilidad práctica. Yo creo que esta es una necesidad también de coordinación entre los poderes del Estado y entre los poderes del Estado y la ciudadanía. Muchas veces estas leyes no reciben la contrapartida de quienes son afectados por las leyes, de manera que la ley finalmente resulte en algo que pueda ser implementado y que forme parte de un plan de acción posterior, porque sabemos que las leyes por sí no solucionan los problemas. Hay que implementarlas y hay que implementarlas bien, ¿verdad? Tenemos varios órganos de control que no cumplen su tarea, puse ahí sin recursos, pero a veces hasta con recursos no cumplen su tarea. Leyes que son aprobadas, lo que le decía, sin escuchar y tomar la opinión de los actores relevantes, y un riesgo de sobreregulación, ¿verdad? Porque en algún momento evaluábamos a nuestros parlamentarios por la cantidad de leyes, etcétera, por su actividad parlamentaria. Muchas veces no importa la cantidad, sino la calidad. Yo creo que hoy la prioridad sigue siendo la gobernabilidad política. La paz social es una necesidad, hay urgencias que están ahí, ya decía yo, en salud, transporte, seguridad, narcotráfico, el microtráfico, el consumo, la corrupción, la impunidad, la educación, la necesidad de instalar los valores de vuelta en nuestra sociedad, la ciudadanía digital, etcétera. Y a corto plazo recuperar nuestros indicadores macroeconómicos, el control del gasto, la calidad del gasto, la inversión en infraestructura, integración al mundo, a todo el mundo, y por supuesto dentro de la región, que para nosotros sigue siendo muy importante. Y puse ahí una expresión: cazar fuera del zoológico, porque la informalidad es uno de nuestros problemas. Con 40% de la economía funcionando en la informalidad, y tenemos un desafío muy importante de que esta economía funcione primero dentro de la ley y segundo que cumpla con los compromisos que tiene que cumplir la sociedad para ser formal, digamos, porque hay que visibilizarlos, lo informal no existe. Entonces creo que hay un desafío muy importante, estábamos hablando con el presidente de la Corte del registro público, pero hay un desafío muy importante en el INDER, que antes que seguir dando tierras tiene que terminar de entregar títulos de propiedad y hacer propietarios a los que hoy son ocupantes de inmuebles. Hay una tarea muy importante en esto, en convertir, hacer visibles a estos propietarios. Hay una tarea muy importante en instalar los conceptos de identidad digital y de llevar la conectividad a todo el país. Con el ministro de Hacienda repasábamos este tema de la conectividad a las escuelas en el país y realmente, hay que decirlo, es una vergüenza que no podamos conectar a Internet las escuelas de todo el país a estas alturas del siglo, ¿verdad? La seguridad social para todos es un desafío. Hacer los aportantes al fisco, el acceso a la tecnología, muy importante. Hoy es un gran aliado la tecnología para lograr la inclusión social. Y por supuesto, esto hay que aprender de las telefónicas, ¿verdad? Las telefónicas instalaron los servicios que sean rápidos, fáciles y al alcance de todos, y la condición tiene que ser que sea barata además, ¿verdad? Pero la formalidad tiene que reunir estos requisitos para que el ciudadano vea el beneficio de actuar en la formalidad. Por supuesto, la inclusión y la educación financiera tiene que formar parte de estas tareas para reducir la informalidad. Y en el mediano y largo plazo, la exministra
hizo un gran esfuerzo en el Plan Nacional de Desarrollo, pero ese plan tiene que formar parte del ADN de todos los paraguayos, no solamente en el sector público, pero en el Estado tiene que estar presente no solamente en el Ejecutivo, sino en el Legislativo, en el Judicial, tienen que estar reflejadas las necesidades en ese plan, tienen que estar reflejadas las necesidades regionales y locales en ese plan para que podamos apuntar todo a un mismo sentido, digamos. Creo que esta es una gran tarea pendiente. Hoy pareciera que nuestros gobiernos regionales y locales actúan en forma absolutamente descoordinada en muchos temas y es necesario un mayor protagonismo de esos gobiernos porque están más cerca de la gente y son necesarios para la eficiencia del Estado. De alguna manera tenemos que lograr que el Plan Nacional de Desarrollo sea adoptado en todas las gobernaciones, en todos los municipios de la República y que estén adecuados a sus necesidades locales. Esos son los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y después hay algunos temas transversales que están en el Plan Nacional de Desarrollo, pero yo diría que aquí hay que agregar algo que es motivo de muchas conversaciones y creo que es la base para que logremos esto. En la presentación última que hizo Fitch sobre la posibilidad de que Paraguay logre su grado de inversión, y tiene que ver esto, la integridad es parte de la economía, la integridad es parte de lo que genera mejores resultados para la gente, genera riqueza, no es un deseo inalcanzable. Si la sociedad toda es educada en valores y adopta principios que podamos compartir y lograr esto de una sociedad que funcione sobre la base de estos valores y principios, creo que vamos a tener la posibilidad de aspirar a un futuro mejor y a un bienestar mayor para nuestra ciudadanía. Y esto es válido para la actividad privada, para la actividad pública, para la actividad ciudadana, para la actividad de los 3 niveles del Estado y para los 3 poderes del Estado. Y creo que una reforma que hablábamos con el ministro, que está la ley ahí, hay un plan en ese sentido, un plan de reordenamiento de las instituciones del Estado, es algo necesario, pero a veces las reformas apuntan solo al Ejecutivo. Creo que hay reformas que tiene que hacer el judicial y nadie va a hacer lo que desde adentro hay que hacer, nadie lo va a hacer desde afuera, ¿verdad? Es el propio Poder Judicial que tiene que escuchar, como decía el doctor perfectamente, escuchar a la sociedad y recoger estas inquietudes e ir adaptando su actuar para darle mayor eficiencia al funcionamiento de la sociedad toda. Pero así también el Poder Legislativo, ¿verdad? Que no sé si he visto algún representante de la clase política en el seminario, pero es muy importante porque ellos son los hacedores de estas leyes y muchas veces, repito, tenemos leyes que son inaplicables en la práctica o que finalmente terminan distorsionados y no logran su objetivo. Así que con este deseo de que logremos funcionar como una sociedad integrada e íntegra, y caminemos hacia un mayor bienestar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Beltrán, principalmente por desnudar nuestra situación actual, tanto con las fortalezas que nos hacen crecer, la cual nos permite avanzar, como así también las falencias, las debilidades que como pueblo vamos acarreando y que esperamos que en algún momento pueda darse un corte. También quiero pedir un aplauso por el trabajo de research, de investigación que hizo, de encontrar el libro blanco y todas esas informaciones tan necesarias. Y un aplauso para el panel porque vamos a proceder a hacer las preguntas ya que tenemos un poco de tiempo. La primera sería para el doctor César Diesel, que es una en dos, donde consultan
¿cómo se podría implementar la política de integridad en la institución que usted está actualmente siendo parte? ¿Y cómo se prevé la penalización o premiación de estas acciones dentro de esta política de integridad? Bueno, en primer lugar creo que empecemos por la segunda. Yo creo que la integridad es básico y constituye uno de los elementos del ejercicio de la función del magistrado en cualquier nivel que exista, ¿verdad? De jueces de paz hasta miembros de la Corte Suprema de Justicia. Es básico tener y mantener este principio en el ejercicio de la magistratura. Yo creo que en este momento los controles y fiscalizaciones que está haciendo la Corte Suprema de Justicia con la presentación o la obligación de presentación de los informes trimestrales a la que están obligados los magistrados de todos los niveles, hace que se pueda ir controlando diversos índices de la labor del magistrado. Tenemos, por ejemplo, la cuestión de la morosidad, el estado de los juicios y, por supuesto, con los expedientes electrónicos hace que esto pueda ser controlado, el avance de todos estos juicios, tanto por el abogado como por el propio interesado como actor o demandado, que hace que pueda acceder a un pase electrónico que le permita controlar el estado del proceso y a sus propios abogados. O sea que eso es muy importante para el control del seguimiento del expediente. Así que yo creo que estamos avanzando sobre la parte de la integridad en el ejercicio, que como dije es básico en el desempeño del magistrado. Muy bien, muchas gracias. Como segunda consulta tenemos para Viviana, si podrías aconsejar algunos puntos, como habías nombrado anteriormente, consejos que pudieran disminuir la burocracia en las instituciones. Gracias, Karina. Como mencioné hace rato, fuimos avanzando y una de las leyes que no mencioné fue justamente el tema de EAS, que yo creo que ha sido un gran logro también. Estaba dentro del slide, pero no mencioné. Ha sido realmente un gran logro avanzar en ese proceso, pero así como avanzamos para las empresas de acciones simplificadas, deberíamos de avanzar también para otro tipo de empresas, eso mirando un poco por el lado del sector privado. Y coincido un poco con lo que dijo hace rato Beltrán, de que es muy importante avanzar en todo lo que es el sistema de digitalización del Estado. Va a ayudar muchísimo eso a disminuir todo el proceso burocrático que tenemos dentro del mismo y obviamente, como dije también ya, mejorar la calidad de los funcionarios públicos. Eso no significa de que los que están hoy son malos, significa de que todos los que que ingresan tienen que ser idóneos y fortalecer también el equipo que hoy está para que el Estado se vea mucho más fortalecido. Gracias, Karina. Súper, muchas gracias. Beltrán, un tema recurrente para la discusión política económica es la posibilidad de que Paraguay obtenga el grado de inversión, teniendo en cuenta que uno de los puntos débiles es el débil Estado de Derecho. ¿Qué reformas o iniciativas crees que tendrían efecto en mejorar las instituciones políticas? Bueno, yo creo que quizás no tanto reformas como actitudes que hay que tener. Yo decía que el diálogo entre los poderes del Estado es absolutamente necesario. Si queremos construir un país mejor y obtener este grado de inversión, primero tenemos que empezar a hablar y escucharnos mutuamente, no solamente los tres poderes del Estado, pero señalo particularmente esto, también al sector privado, a la sociedad civil. Tenemos que saber escuchar las demandas de la ciudadanía. Creo que ese es un paso muy importante. Creo que en este proceso va a ser muy importante esto que mencionaba el doctor Diesel, los procesos judiciales que lleguen a buen término,
creo que es parte de la demanda que hay y la celeridad en la culminación de estos procesos judiciales. Después son ajustes a la operatoria de los negocios que son fundamentales para crear empleo, porque el empleo es la base de la dignidad de las personas. Creo que ahí hay una gran tarea que hacer, pero hay que entrar en los detalles y hay que caminar ese camino, ¿verdad? Muchas gracias. Correcto, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas.